La Organización Mundial de la Salud la cataloga como un problema de salud pública, una epidemia silenciosa que ha ido ganando terreno entre nosotros. Las consecuencias de la desconexión social van más allá del aspecto emocional, podrían estar poniendo en riesgo nuestra vida. El aislamiento aumenta en un 14% el riesgo de muerte y puede ser la causa de accidentes cerebrovasculares, ansiedad, demencia, depresión e incluso suicidio. Este es un tema al que toda la sociedad debe darle prioridad. Si alguien cercano a usted ha tenido cambios repentinos en sus hábitos diarios, ponga mucha atención a este reportaje, en el que junto a los especialistas entenderemos cómo nos afecta la soledad. Todos nos sentimos solos de vez en cuando. Es normal y no tiene nada de malo. Incluso en ocasiones un poco de soledad nos viene muy bien para pensar, descansar o crear. Sin embargo, en los últimos años, esta soledad ha pasado de estar presente en apenas unos momentos de nuestra vida a aislar personas de su familia, amigos y compañeros de trabajo. El problema ha llegado a tal magnitud que la OMS a finales del 2023 la calificó como un problema de salud pública mundial y ha empezado a tomar medidas para promover la conexión social. Para saber si esta soledad que sentimos a veces es peligrosa, hay que empezar por entender qué es. Soledad emocionalmente se considera como la ausencia de conexión con otras personas, es decir, de que la persona no tenga relaciones significativas. Es decir, la persona puede estar en un entorno laboral, puede estar en un entorno familiar, rodeado de personas, pero no siente que estas personas satisfacen a lo mejor sus necesidades emocionales o por algún tema físico, emocional, no se logra conectar con estas personas directamente, entonces se siente como apartada del resto, tal vez poco comprendida. En otras palabras, sentirse solo no tiene que ver con estar acompañado, tiene que ver con no compartir una conexión y confianza con otras personas. Esa desconexión social no es poca cosa, y cuando se instala en la vida de una persona, tiene consecuencias en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Una persona que ha padecido soledad durante un tiempo muy prolongado puede empezar puede estar más predispuesto a padecer enfermedades mentales o trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, puede tener mayor riesgo de suicidio. Incluso existen estudios que muestran que el sistema inmune está deprimido y eso hace que la persona igual tenga más disposición a padecer de enfermedades. Puede padecer la persona también deterioros cognitivos, en el caso de los adultos mayores. Pueden padecer con mayor facilidad de Alzheimer, de demencia. Y no solo eso, pues según estudios especializados, la soledad aumenta el riesgo de muerte por cualquier causa en un 14%. Y si a eso se le suma el impacto de la ausencia de relaciones sociales significativas, el riesgo sube al 32%. Estos datos hacen que se compare al aislamiento social con fumar hasta 15 cigarrillos al día. El hecho es que todos podemos sentirnos solos en uno o en otro momento de nuestra vida. Sin embargo, hay personas más susceptibles que otras. Por un lado, por ejemplo, los adultos mayores son consignados, exigidos socialmente a retirarse de la vida productiva, ¿sí? Esto en el ideal del adulto mayor que ha tenido seguridad social, un empleo fijo, ¿no? Pero también hay otra forma de retirarse de la vida productiva, es porque físicamente ya no se tiene esa capacidad. Y ahí se presenta una contradicción, y es que por un lado hay la exigencia del retiro, pero por otro lado sigue manteniéndose en el ser humano la necesidad de integración social. Entonces esa contradicción despierta la soledad, pero ya sí la soledad pensada más emocionalmente, como algo doloroso, es decir, ya no poder sentirse parte del mundo. Otro grupo al que yo haría énfasis también es a los adolescentes. ¿Por qué? Las condiciones sociales que vive el Ecuador no permiten que los adolescentes puedan desarrollar este principio de autonomía. Por ejemplo, recientes estudios como es de los estudios de desigualdad, del informe de desigualdad que lanzó Oxfam en 2024, evidencia que los adolescentes no pueden adquirir, los jóvenes no pueden adquirir la autonomía cada vez más pronto, sino cada vez más tarde. Es decir, no hay suficientes garantías que por un lado puede proveer el Estado para que esa autonomía se desarrolle.
Pero no solamente creo que hay que tener cuidado en no sobrecargar la idea de Estado siempre, ¿no? En una misma familia, ¿sí? Un adolescente está más silente, pero otra forma de silencio es la mentira, ¿sí? Muchos padres y madres se quejan de que sus hijos les mienten y que es evidente que están mintiendo. Y normalmente esto irrita a los padres, genera desconfianza, hacen o generan mucha más vigilancia hacia el adolescente, y el adolescente lo que hace es precisamente silenciarse a través de la mentira. Y ahí nosotros encontramos esta soledad como se manifiesta, ¿no? Hay ahí, por ejemplo, en el adolescente muchas veces el aislamiento es una decisión tomada por el propio adolescente, sin quitar que también a veces hay decisiones que vienen desde lo exterior, por ejemplo, el ambiente escolar, que es uno de los ambientes donde más esta decisión desde un tercer lugar toma sobre el aislamiento social. Un niño, una niña, también puede vivir la soledad en su entorno familiar. Esto es mucho más preocupante, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que no hay una suficiente confianza, no hay una suficiente comunicación, o diríamos comunicación asertiva, que provee al niño de las capacidades de decir, esto me está sucediendo. No solo la etapa que estamos viviendo nos hace más vulnerables, hay también otros eventos vitales, factores y situaciones específicas que nos pueden empujar a la soledad y después a la peligrosa desconexión social. Las causas que pueden predisponer a una persona a la soledad son que haya tenido algún cambio importante en su vida, por ejemplo, que haya pasado por una ruptura amorosa, por un divorcio, que haya experimentado un cambio de país, que a lo mejor le cueste comunicarse con las otras personas por el idioma. Puede estar también en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, padecer alguna enfermedad física, alguna enfermedad psicológica, mental, algún tipo de trastorno. Puede ser una persona que esté a cargo también de alguien que padezca algún tipo de discapacidad. Pueden ser parte de una situación complicada de violencia, de acoso, de rechazo, en el caso de los niños. En el caso de los adolescentes, podrían estar sufriendo como de excesiva presión social y este sentimiento de que no están encajando bajo los parámetros que se espera de ellos. Aquí debemos hacer un alto para hacer una aclaración muy importante. La soledad en sí misma no es mala, es peligrosa cuando se extiende en el tiempo y eso deteriora las relaciones con familiares y amigos. Esto quiere decir que está bien e incluso es recomendable ciertos momentos de soledad. De hecho, podríamos decir que sin ella el mundo como lo conocemos no existiría. Las primeras formas de lo que entendemos ahora por soledad, es decir, esta forma de aislarse de los vínculos sociales, es o se da muy vinculado a creencias religiosas. Sobre todo en Oriente, desde que se van formando las primeras religiones, existe esta necesidad de los creyentes de aislarse, ¿no? Pero esto es un aislamiento voluntario que te permite establecer un espacio próximo a la divinidad. Habría que indicar también que este aislamiento voluntario está muy vinculado también al saber. El saber también está muy vinculado a los religiosos, ¿no? Es decir, los filósofos sobre todo buscaban aislarse para en ese aislamiento permitir que sus mentes produzcan filosofía. Y hasta la actualidad muchos cientistas sociales, muchos científicos naturales buscan el aislamiento como un espacio que les permite pensar. Ahora bien, en las últimas décadas los espacios de soledad han cambiado y mucho. El Internet y los dispositivos móviles han hecho posible algo que suena a mentira, que estemos más conectados y al mismo tiempo sentirnos más solos que nunca. En la actualidad estamos asistiendo a lo que ya se conoce como cuarta revolución científico-técnica, ¿no? La transformación de nuestro entorno en digitalidad. Esto tiene como consecuencia de que los seres humanos ahora no solo que cuando interactuamos, interpongamos entre nosotros tecnología digital, sino que comencemos a interactuar con nódulos digitales. Es decir, la interacción deja de ser puramente humana, sino que se amplía a la interacción humano-máquina, ¿no es cierto? Esto da cierta riqueza a nuestra forma de reproducir la vida, por ejemplo, acceso a muchísima información, eso sí, ¿no es cierto?, a muchísimo conocimiento, pero lo que va erosionando son las relaciones afectivo-emotivas entre los seres humanos. Entonces se produce quizás esta paradoja. Por un lado,
tenemos muchísimas relaciones, supuestamente, ¿no es cierto? Muchísimos contactos a través de las redes sociales, muchísimos seguidores en redes sociales, pero interacciones puramente humanas, si se puede decir así, no tenemos como las teníamos antes, ¿no es cierto? Entonces va en nosotros erosionando nuestra capacidad, o nos va más bien secando, en el sentido más profundo de este término, emocionalmente. A este fenómeno, que ahora tiene proporciones globales, la Organización Mundial de la Salud le ha llamado pandemia de soledad. Y además de los efectos a la salud que ya mencionamos, hay que sumarle las posibles consecuencias en lo laboral y en lo familiar. La soledad tiene que ver con esa experiencia particular de cada uno, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en personas que he trabajado y que han sufrido burnout, adultos que han sufrido burnout laboral, que tiene que ver con que en el espacio del trabajo han sido sobrecargados de responsabilidades, estas responsabilidades han sobrepasado, ¿sí?, su tiempo personal. Entonces, al no tener suficiente tiempo para su persona, este espacio desbordado por el trabajo lo que hace es anular su individualidad. Entonces, lo que se produce es un sentimiento de soledad que le lleva al burnout. Por eso es que desde la pandemia del COVID-19 nos hemos dado cuenta que el burnout no tiene que ver con la sobrecarga del trabajo, sino tiene que ver con la soledad. Es decir, una persona que no puede relacionarse con el resto de miembros de su equipo de trabajo y que a veces es excluida de su equipo de trabajo y que normalmente esto implica un desborde en su relación institucional. Pero ahora hablamos también del burnout parental, ¿sí? Hay gente que a veces un poco coloquialmente incluso habla del burnout en la vida de pareja, ¿sí? Y la manifestación del burnout en las esferas familiares, institucionales, laborales, es una expresión de la soledad, ¿sí? Pero no parece soledad, ¿sí?, sino simplemente que la persona se ha desbordado frente a sus propias capacidades y capacidades de autoajuste para enfrentar a la realidad. Entonces el burnout, yo insisto en relacionarla con la soledad. La soledad se experimenta y se manifiesta de manera distinta en cada persona. Sin embargo, hay algunas señales que podrían darnos pistas de que alguien a nuestro alrededor está lidiando con la soledad. Las principales manifestaciones de las personas que experimentan soledad son, tal vez no es consciente de esto en un inicio, pero sí puede empezar a descuidar, por ejemplo, su apariencia física, puede empezar a descuidar sus hábitos de alimentación, de sueño, a lo mejor es una persona que duerme mucho o duerme poco. Podría llegar a descuidar como el orden del entorno, a descuidar actividades que antes eran prioritarias para esta persona, por el tema de que pierde el interés, de que ya no se siente tan motivado como antes, llega a sentirse incluso más cómodo estando dentro de su casa o dentro del lugar donde está acostumbrado a estar, antes que salir y buscar esta interacción o esta conexión social. Entonces, sí puede complicarse en la medida en que la persona como que se acostumbra o se instala en este sitio donde se siente un poco más seguro, tal vez, ¿no? Ahora bien, lo más importante es cuidarnos a nosotros mismos, sobre todo cuando sintamos que la soledad está afectando a una o a varias facetas de nuestra vida. Primero, reconocer que estamos experimentando esta soledad con malestar y que nos está causando dificultades a nivel personal, a nivel laboral, social, emocional. Y a partir de esto, sí, buscar primero conectarnos con las personas más cercanas, es decir, con nuestros familiares, con nuestros amigos, comunicarles cómo nos estamos sintiendo, porque a veces pensamos que simplemente, no sé, los demás tienen que darse cuenta porque nos conocen o alguna situación así. Y sí es importante también que la persona recuerde a lo mejor intereses, actividades que ha dejado de lado, que le gustaría estudiar, que le gustaría conocer un poco más, tal vez poco a poco relacionarse con otras personas nuevas. Y en algunos casos, en los casos más graves, por ejemplo, de una persona que está atravesando por un trastorno mental, por algún problema psicológico, sí buscar ayuda, si es que está dentro de una relación violenta, por ejemplo, de la que no es tan fácil salir, y por las características mismas de la relación la persona puede llegar a sentirse aislado o aislada. Sí buscar ayuda para tener el soporte necesario para poder salir de esta situación. Los humanos tenemos una necesidad vital de conectarnos unos con otros.
Cuando nos aislamos por demasiado tiempo, no es exagerado decir que nuestro bienestar físico y mental corre peligro. Si usted se siente solo y hablarlo con su familia y amigos no es suficiente o no piensa que es la mejor idea, no dude en buscar ayuda profesional.